Hola amigos. Ayer empezaron a salir noticias de que en Estados Unidos se estaba observando grandes convoyes militares, en direcciones varias. Por ejemplo, estas bobinas de alambre de púas fueron vistas en un convoy del ejército en Pensilvania. Es posible que creen campamentos temporales para narcotraficantes detenidos. Escalones con equipo militar continúan siendo trasladados a California. En Estados Unidos ya se han visto convoyes militares en 27 estados. Los teóricos de la conspiración dan la voz de alarma y hablan de golpe blando. Biden y el Pentágono callan. Bien amigos, si hay alguien que viva en Estados Unidos, a ver qué nos puede decir en los comentarios. Pues bien, la noticia va cogiendo cuerpo. Pravda.ru publica la siguiente noticia. Las tropas estadounidenses iniciaron movimientos a gran escala. ¿Qué está sucediendo? Los usuarios de las redes sociales publican mensajes sobre el movimiento de las tropas estadounidenses en 27 estados. México teme una intervención, pero los planes de Washington son mucho más amplios, según publica Almayadeen, en una selección de estos mensajes. Un usuario de Twitter declaró que el movimiento de unidades militares se vio en 27 estados de Estados Unidos, así como en varios estados de Canadá. Se han publicado videos desde Filadelfia, Larkspur, California, San Diego, donde se vio una gran cantidad de aviones militares en el cielo, y un usuario lo llamó anormal. El ejército está en posición en todas las ciudades de Estados Unidos. Divisiones blindadas enteras se mueven con apoyo aéreo, escribe el usuario @rich en 1888. Derek Rose @Willing Witness cita un contacto militar que dijo que no era un ejercicio. Brose compartió una foto de vehículos militares estadounidenses circulando por una carretera especialmente diseñada para el traslado del ejército estadounidense, preparándose para una intervención en México. La versión principal es la próxima operación contra los cárteles mexicanos. En marzo, los congresistas republicanos presentaron un proyecto de ley que designaría a los cárteles de la droga de fentanilo como grupos terroristas. Hicieron un llamamiento a la administración de Joe Biden para combatirlos donde sea que estén usando el ejército. El motivo fue la muerte de 2 estadounidenses en la localidad fronteriza de Matamoros en México a manos de mafiosos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que Washington actuaría hasta que los perpetradores rindan cuentas, y agregó que los estadounidenses están trabajando con el apoyo del gobierno mexicano. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que estos estadounidenses tienen antecedentes penales en su país, y que el caso podría no resultar como esperan en Estados Unidos. Los estadounidenses apoyan intervención militar en México, pero según las encuestas, el 61% de los estadounidenses apoya la idea de utilizar a los militares para luchar contra los cárteles mexicanos. Una encuesta publicada en mayo mostró que el 53% de los estadounidenses apoya desplegar personal y activos militares estadounidenses dentro de México. Una encuesta de Tip Daily Mail encontró que los republicanos eran los más entusiastas, con un 70% de apoyo a la idea en comparación con el 58% de los demócratas. Hace un mes, el gobierno de Biden envió 1.500 soldados a la frontera con México, supuestamente para frenar el flujo de migrantes tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia. Según cifras oficiales, el personal militar estará en la zona durante 90 días, aunque la estancia puede extenderse en caso de ser necesario. Unos 2.500 combatientes de la Guardia Nacional ya están desplegados en la frontera, escribe El País. También están apareciendo videos de movimientos de tropas en México. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México realizaron el pasado 14 de junio el último ciclo de ejercicios ante una posible situación hipotética de invasión extranjera al territorio nacional. El ejercicio se realizó en el Centro de Capacitación Santa Gertrudis, que se ubica en la vasta llanura del estado de Chihuahua, al norte de México. López Obrador afirmó que no permitirá que fuerzas militares extranjeras invadan su territorio. No descartó la posibilidad de exigir sanciones contra Estados Unidos en Naciones Unidas. Estados Unidos planea remover gobiernos desleales en la región.
Parece que los planes de Estados Unidos van mucho más allá de la lucha contra los cárteles. El Pentágono envió recientemente un contingente a Perú con claros signos de intervencionismo masivo y de largo plazo ante la amenaza de una nueva ola de gobiernos progresistas y de izquierda en América, escribe la edición brasileña de Opera Mundi. Este puesto de avanzada podría allanar el camino para la llegada de contingentes más grandes cuando sea el momento adecuado, dicen los autores. El gobierno de López Obrador toma una posición neutral sobre el conflicto militar en Ucrania y se negó a sumarse a las sanciones contra la Federación Rusa. El presidente de México pidió la creación de una asociación similar a la Unión Europea en América Latina. Es muy crítico con la operación estadounidense en Perú. Opera Mundi señala que lo que está pasando en la región, desde el punto de vista de Washington, es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los estrategas estadounidenses han creado y están impulsando un plan del Comando Sur llamado la Fuerte Promesa de América Latina 2019-2027, que apunta a ganar o restaurar aliados en la región para defender la patria norteamericana. Debajo de esto, el objetivo es detener la creciente influencia china y rusa en América Latina, cree la publicación brasileña. Por su parte Rusia, según publica el periódico alemán Bild, ha lanzado una ofensiva sorpresa en el frente de Lugansk. La publicación señala que las fuerzas rusas están avanzando desde cerca de Kremenaya, a Liman, y desde cerca de Svatovo, a Kupiansk. El viceministro de Defensa de Ucrania, Malyar, también dijo anteriormente que los rusos habían pasado a la ofensiva cerca de Kupiansk, donde se estaban produciendo intensos combates. Pocas personas contaban con esto, ya que se creía que las tropas rusas estaban bajo presión en la dirección de Zaporozhye, y habían trasladado allí todas sus reservas. Ante esta situación, China está acelerando la instalación de una base militar en Cuba. El Wall Street Journal informa el martes que China está en negociaciones con el gobierno cubano para establecer una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla. El periódico dice que las dos partes ya están en negociaciones avanzadas sobre la apertura de la instalación, que supuestamente estaría en el norte de Cuba, lo que genera temores entre los funcionarios estadounidenses de que eventualmente podría albergar una presencia permanente de tropas chinas. La administración Biden está tratando de intervenir con los funcionarios cubanos, intentando bloquear la posibilidad. También se cree que China expandiría sus capacidades y actividades de espionaje dado que el punto de apoyo militar estaría a solo 100 millas de la costa de Florida. Esto se produce inmediatamente después de los informes generalizados a principios de este mes de que China quiere utilizar Cuba como base de operaciones de espionaje, para potencialmente barrer las comunicaciones de las instalaciones militares estadounidenses en el sureste de los Estados Unidos. Menudo cóctel. Esto es todo amigos, reciban un saludo.